Buena gente, ¿qué tal? Bueno, en este video lo que vamos a estar haciendo es comparar esta fuente reguladora, que es una fuente del tipo, como podrán observar, de CDC, contra este regulador lineal de toda la vida, el 7805. Pero además de compararlos, vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene uno con respecto de la otra, y vamos a tratar de utilizar alguna fórmula matemática que nos ayude a elegir alguna de ellas. Bueno, acá estamos de nuevo entonces con un nuevo video. Estuve ausente un tiempo porque estuve mal de la voz y bueno, se complica para grabar. En este video lo que les traigo es una comparativa entre la fuente TPS M84205, que es un regulador, nada más que es de tecnología de CDC, ¿no? Es una fuente switching, ¿no? Hablando mal y pronto. Tiene alguna curiosidad esta fuente, tiene varias en realidad, pero es que es compatible los pines, el pinout, con el famoso 7805, 7812, bueno, con la línea 78, quiero decir en realidad. Es decir, que uno saca una fuente y puede poner la otra, pero valdrá la pena. Hay un montón de cosas a tener en cuenta y vamos a utilizar alguna fórmula matemática muy sencilla que nos ayude a comparar y a tomar una decisión. Bueno, a ver, algunas características. Es compatible con TO220, bueno, eso ya lo dije. Además la salida también es compatible, o sea que uno puede sacar un regulador lineal y poner esta de CDC. Tenemos voltajes ya fijos, 3,3, 5 volt y 12, yo tengo la de 5 volt. La fuente switching está trabajando a 400 kHz. Tiene el Eco Mode, que ya lo hemos hablado en otro video, pero lo recordamos rápidamente. Es un modo en el cual, cuando no tenemos consumo en el circuito, algunos pulsos se omiten y eso hace que el consumo baja. Está muy bueno eso porque baja mucho la corriente cuando no hay consumo. Bueno, tiene protecciones obviamente, ¿no? De sobrevoltaje, sobrecorriente. Bueno, acá tenemos los tres modelos, ¿no? Yo tengo esta, la 84205, que tiene salida de 5 volt. Y volviendo a lo que es la vista simplificada que tenemos acá, tenemos los tres pines porque esto tiene las medidas de un TO220, ¿no? Y además el orden de los pines es igual a un 78XX, a la familia 78, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a comparar contra un 7805. En realidad tengo el LM340, que es lo mismo, pero bueno, todo el mundo conoce el 7805. Tenemos la patita de entrada, el GND, el voltaje de salida y los dos capacitores. La verdad que hasta acá es prácticamente lo mismo, nada más que al ser una tecnología de CDC, obviamente es más eficiente. Bueno, acá tenemos las condiciones de operación recomendadas, ¿no? Donde el fabricante nos dice, mira, trata de usarlo de acá hasta acá para que funcione bien. Entonces tenemos un voltaje de entrada mínimo de 7 volt, parecido al 7805, creo que está 7, 7,5 más o menos, creo que 7,5, y un máximo de 28 que también anda por ahí la serie 78. Así que hasta acá estamos igual. Corriente de salida hasta 1,5 amperes, está bastante bien. Bueno, y acá tenemos otra parte importante del datasheet que nos dice cómo es la salida de tensión, ¿no? Bueno, para el 0,5 es de 5 volt. Tenemos una tolerancia acá de más o menos 3%. Variación con temperatura, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay carga? Hay una variación del 4%. Y nos dice que hay un ripple cuando la corriente es de 500 mA de 15 mV. Esto después lo vamos a chequear en el osciloscopio, que está interesante. Corriente de salida que ya la hemos visto, hasta 1,5 amperes, y tiene un umbral de sobrecorriente de hasta 3 amperes. Bueno, está bastante bien. Acá tenemos la eficiencia, ¿no? Lo que sería el rendimiento. Para una entrada de 12 volt y una salida de 1 ampere, ¿no? Y regulando en 5 volt, que es la que yo tengo, tiene hasta un 92%. Bueno, acá obviamente le pasa el trapo a un regulador lineal, que lo único que hace es generar calor, pero bueno, como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En este caso lo que está bueno es el rendimiento.
Bueno, algunas cosas a tener en cuenta porque esto no es que lo enchufo y anda, si bien internamente yo lo estuve viendo en el microscopio, tiene ya eh, algunos capacitores, quiero decir, en la placa, en la plaquita. Eh, Igual tenemos que ponerle capacitores por fuera. Nos pide 10 microfaradios de entrada. Yo le puse 30 porque son capacitores que saqué de una Mother, no sé de dónde lo saqué. Bueno, le puse un cerámico de 30 en la entrada y en la salida nos pide entre 94, ¿no? Acá hay un mínimo y un máximo, y 470. Bueno, yo le puse 150 microfaradios. Es un capacitor de tantalio que saqué de una Mother, está usado. Estaba creo que cerca del micro, así que no creo que sea de mucho voltaje, así que por eso lo puse en la salida. Esperemos igual que se aguante los 5 volt. Pero bueno, más o menos para estar dentro de este rango y poder medir el ruido y ver si es cierto lo que dice la hoja de datos. Bueno, y acá tenemos la frecuencia de trabajo de esta fuente de CDC, que va entre los 290 y 510 kHz. Después lo vemos en el osciloscopio a ver si está alrededor de los 400 kHz. Bueno, acá estamos en la parte de las curvas del datasheet. Esto está muy interesante, igual lo voy a pasar un poco rápido porque si no se hace muy aburrido. Pero acá tenemos voltaje de salida 5 volt, que es la fuente que nosotros tenemos. Y nosotros vamos a entrar con 10 volt, no con 12. Realmente no quiero entrar con más tensión porque no quiero exigir al capacitor de tantalio que les dije. Que no pude encontrar la hoja de datos, así que no sé qué voltaje será, pero estimo que más de 6 volt no será, así que bueno, por eso lo puse en la salida. Y el capacitor de entrada tampoco sé de qué tensión es, sé que es cerámico de 30 microfaradios, pero no creo que aguante mucha tensión dado que estaba en un micro, así que bueno. Así que bueno, podemos hacerle caso más o menos a esta línea roja, ¿no? Nosotros entramos con 10, 12 voltas cerquita. Y acá se ve cómo varía la curva de rendimiento con la corriente, ¿no? Observen que para corrientes bajas el rendimiento es bajo y después ya se acomoda, ¿no? Acá empieza a trabajar el pulse skip que vimos hace un rato, lo que hace que este rendimiento no caiga tanto. Igual la verdad que 50% cuando no hay consumo es un rendimiento bastante bajo, pero bueno. Bueno, esta curva me interesa también, es la curva del ripple versus la corriente de salida. Nosotros le vamos a pedir aproximadamente 500 mA. La capacidad de salida para este ensayo usaron dos capacitores de 47 micros, yo usé uno de 150, como yo ya les dije. Con lo cual esta configuración que está acá es un poco mejor porque al tener dos capacitores en paralelo la SR baja, entonces es mejor. Pero bueno, estamos cerquita de lo que hicieron acá los muchachos en este ensayo, así que vamos a estar acá 500 mA y vamos a entrar con 12 volt, así que estamos esperando un ripple alrededor de, siendo un poco generosos, un poquito menos de 10 mV. Bueno, después los vamos a chequear. Bueno, saltamos ahora entonces al diagrama en bloques, que es lo más interesante. Tenemos un montón de cosas acá, está muy bueno. Por un lado acá tenemos el famoso comparador de error, ¿no? Con el BRF. Además tiene el soft start, que eso está bueno. Acá está el feedback, ¿no? Lo que pasa es que como es todo interno, nosotros no tenemos que hacer nada. Y bueno, esto emite una señal que va a la etapa de control y que alimenta la etapa de potencia, ¿no? Tenemos el oscilador, el protector de sobrecorriente, protector de temperatura, ¿no? Que apaga la fuente, ¿no? Acá está la lógica de apagado. Y acá tenemos una protección por voltaje bajo, ¿no? Under voltage lockout creo que era, ¿no? Entonces si el voltaje de entrada no es el suficiente para que la fuente funcione, la desactiva. Y acá tenemos la famosa fuente sincrónica, está muy bueno esto, tenemos dos MOSFET canal N, acá está el capacitor de bootstrap para que este trabaje acá arriba, ¿no? Y acá tenemos la bobinita y el capacitor. Acá ya tiene una capacidad de salida, pero bueno, igual hay que agregar un poco más, como ya vimos. Hacer que esta fuente sea sincrónica está bueno, porque obviamente mejora el rendimiento, ¿no? No es lo mismo acá tener un diodo que un MOSFET, el MOSFET va a tener menos pérdida, así que la verdad que el diseño está genial, me encantó.
Bueno, y por último, acá para que esta fuente ande bien, nos está recomendando marcas y modelos de capacitores de entrada y lo mismo con los capacitores de salida. Bueno, yo esto lamentablemente tuve que usar capacitores usados. Si bien tenía la capacidad que decía la marca del capacitor arriba, por ejemplo el de Tantalion, no sé en qué estado estarán, pero bueno, no importa, igual van a andar bien. Bueno, y por último, ya para ir dejando el datasheet, acá tenemos la típica configuración, ¿no? Tenemos el capacitor de entrada de 10 microfaradios y los dos de 47 de salida. Bueno, por otro lado, del otro lado del ring, acá para la lucha del día de hoy, la comparación, tenemos el LM340, que es un 7805 en realidad. Creo que el que yo tengo es original, no recuerdo dónde lo compré, pero bueno, no importa. Todos ya más o menos lo conocen, ¿no? Bueno, tenemos salidas fijas de 5, 12 volt, 15. Bueno, yo tengo el de 5. Corriente hasta 1,5 amperes. Bueno, creo que esto lo paso un poco rápido porque ya todo el mundo lo conoce. Obviamente acá está la típica configuración, ¿no? Capacitor de entrada, capacitor de salida. Requiere muy poca capacidad estos tipos de reguladores. Igual hay que ponerle un poquito de capacidad para que filtre un poquito el ruido. Y acá tenemos el modelo que yo tengo, que es el 340, ¿no? Que entramos con 10 volt, que es justo lo que yo voy a hacer, y salimos con 5 volt. Acá está testeado con una corriente de salida de 1 ampere. Y bueno, y acá nos dice algunas características, ¿no? Como el voltaje de regulación, ¿no? Para una entrada entre 7,5 y 20 volt. La línea de regulación, tenemos la carga, cómo varía la salida, la corriente de equiditancia. Bueno, hay un montón de cosas que ya conocemos, pero acá hay algo que está interesante, que es rechazo al ruido. Para una frecuencia de 120 Hz, o sea, cuando nosotros tenemos el famoso puente rectificador, ¿no? Que pasamos de 60 Hz a 120, aunque en realidad acá en Argentina pasamos de 50 a 100, pero bueno, viene preparado para sacarse de encima ese tipo de ruido, que está bueno. Hay otros que vienen para 100 Hz directamente ya, o para 100 y 120, para los dos, los más modernos. Y acá tenemos el voltaje mínimo de entrada, ¿no? Que es de 7,5 volt, que era lo que yo les decía hace un rato. Por último tenemos una corriente de cortocircuito de 2 amperes, seguramente ahí empiece a funcionar la protección, y además nos permite una corriente de pico, ¿no? Que dure un breve tiempo de 2,4 amperes, lo cual la verdad está bastante bien. Bueno, la idea entonces es encontrar alguna fórmula matemática que nos permita encontrar cuál de estas dos fuentes es mejor. Quiero aclarar que yo acá puse unas características que voy a testear en el laboratorio. Bueno, no todas, ¿no? El costo no lo voy a probar en el laboratorio. Y vamos a ponerle un puntaje, ¿no? Por ejemplo, para el ruido, ¿no? Yo a la TPS le puse un puntaje de 7. Y para el 7805 le puse un puntaje de 10 porque yo considero que no es nada ruidoso un regulador lineal, ¿no? Una fuente de SDC obviamente que lo es. Y lo que tenemos que agregar, o la novedad de este sistema que voy a usar, se llama promedio ponderado, en el cual nosotros ponemos qué porcentaje de peso va a tener cada una de las características. Por ejemplo, yo creo que el ruido es importante, entonces le puse un 40%. La respuesta a transitorio yo no lo consideré muy importante, entonces le puse un 5% y así sucesivamente. Obviamente todos estos porcentajes me da 100%. Entonces, para calcular el promedio ponderado de cada una de las fuentes, lo que hacemos es multiplicar el puntaje de cada uno por su porcentaje. Eso se suma, ¿no? Y entonces después eso nos da el promedio. Observen que, por ejemplo, que para la TPS me dio un promedio de 7,65. Ese es el promedio ponderado. Si yo pinto todas estas celdas, me da un promedio de 7,3. O sea, no me está dando exactamente igual que el promedio ponderado, porque claro, ¿no? Cada una de las características tienen distintos pesos. Ustedes pueden no estar de acuerdo, y yo se los permito, con estos porcentajes, porque yo los inventé
¿no? Obviamente, si yo estoy haciendo un proyecto y necesito elegir entre una y otra, ustedes van a saber qué cosas son más importantes que otras. Por ejemplo, si tienen que fabricarle a un cliente, no sé, 100 placas, el costo va a tener que tener un peso más alto que, por ejemplo, la respuesta a los transitorios o la complejidad, ¿no? Porque la complejidad es algo que, no sé, se soluciona una vez y listo. Pero el costo, yo tengo que ir y comprar las 100 placas. Entonces por ahí en vez de poner un 10%, le puedo poner un 20% o el que ustedes consideren y bajar otros. De todas formas, el porcentaje no tiene por qué dar 100. En este caso, yo lo hice que de 100. Acá se ve que la suma da 100%. En caso que no que dé más de 100, o sea que no sea 100, lo que pueden hacer es dividirlo por el porcentaje que ustedes obtienen. Y es lo mismo. Yo lo dejé por 100, así no hay nada que dividir. Y por ejemplo para el 7805 me da un promedio de 7,8, pero a mí me da el ponderado 805. Es decir que con estas consideraciones, ¿no?, me da este valor, ¿no? Y en este caso le ganó a la fuente de CDC, pero bueno, puede ser al revés. Y los puntajes, como puse acá, va de 0 a 10. 0 si la característica que estoy evaluando es una porquería, y 10 cuando considero que es lo mejor del mundo, ¿está? Entonces, bueno, arrancamos entonces, una vez que ya explicamos un poquito cómo trabaja el promedio ponderado. Espero que sea una herramienta que, bueno, si no la conocían, que les sirva para tomar decisiones. Arrancamos primero con el tamaño. Yo a la TPS le puse un 10. Bueno, pero ¿por qué? Vamos a argumentarlo. La TPS no necesita disipador, ¿no? Obviamente es TO220, ¿no? O sea que yo puedo sacar un regulador y poner este otro DCDC, no tengo problema. Pero al 7805 le puse un 8 porque considero que a veces necesita disipación, ¿no? Entonces hay que comprar un disipador, o a veces hay que ponerlo atornillado a un chasis. A veces el chasis es de metal y se puede atornillar, si se puede, ¿no?, al chasis. Entonces, bueno, en ese caso hacemos la disipación ahí y listo. En caso de no ser así, hay que comprar un disipador y bueno, eso me va a hacer que el tamaño aumente y yo lo tengo que tener considerado, ¿no?, si lo pongo en la placa. Me refiero a dejarle el espacio suficiente para que pueda entrar. Igual yo le puse un peso del 15% porque no lo considero muy importante, así que bueno, en este caso gana la TPS. Bueno, otro ítem muy importante es la eficiencia. Como todos ya sabemos, la fuente de CDC, una de las características que tiene es que son eficientes. Entonces le puse un puntaje de 9, ¿tá? Y bueno, al 7805, bueno, le puse un 5 porque ya sabemos que es especialista en generar calor. Entonces, bueno, no sé, se podría poner un poquito menos. Quizás a esta se le podría poner un poquito más de 9, pero bueno, está bien igual. Y le puse un porcentaje del 25%, porque me parece que la eficiencia sí es importante en un circuito, ¿no? Por ejemplo, si lo van a alimentar a pila, bueno, poner un regulador lineal es un desperdicio de energía. Así que bueno, yo lo dejé así. Como yo ya dije hace un rato, pueden ustedes no estar de acuerdo con los puntajes o los porcentajes de peso de cada una de las características, pero bueno, esta tablita se las dejo en GitHub, así que si algún día necesitan tomar alguna decisión, les puedo ayudar y se la pueden descargar y listo. Bueno, ahora vamos a ver algo interesante, que es la parte de ruido. Obviamente el regulador lineal es especialista en bajar el ruido. Yo considero que el ruido en un circuito es algo importante, sea lo que sea que esté haciendo, es importante porque siempre molesta. Y como ya sabemos, el regulador lineal se come el ruido y lo hace de una manera muy bien, así que bueno, le puse un 10 directamente. Le puse un porcentaje del 40%, me parece, como yo le decía, es algo importante para mí. Y bueno, a la TPS le puse un 7, así que vamos al laboratorio a chequear esto. Bueno, vamos a hacer algunas pruebas entonces, para eso nos venimos al laboratorio. Esta es la fuentecita, observen que es muy linda, ahí tiene algunos capacitores de entrada y de salida, obviamente no son suficientes. Y para acá por detrás soldé el capacitor que sería de salida, ¿no?, el de tantalio, y el de entrada el cerámico, ¿tá?, para juntar la capacidad que nos pedía el datasheet.
Así que bueno, en eso estoy bien. Bueno, vamos a poner una carga de 10 ohm, ¿no? Si hacemos por ley de ohm, hacemos el cálculo de la corriente, me va a dar que 5 sobre 10 me da un medio, o sea 0,5 amperes o 500 miliamperes. O sea, vamos a exigirle un poco. Ahí conecto, ahí está. Ahí conecté una resistencia, ¿no? Una cerámica. Vamos a poner stop. Ahí está. Bueno, voy a desconectar todo porque la resistencia está caliente. Ya está empezando a quemar. Bueno, entonces a ver, ¿qué tenemos acá? Primero que nada vamos a mirar lo que es la frecuencia, ¿no? Ahí tenemos 435 kHz y el valor típico era 400, así que están dando bien. ¿Qué más miramos que nos interesa? Bueno, el valor pico a pico, eso es importante. Tiene 69,6 milivolt, está bastante bien. Y el otro importante es este que está acá, 14,8 milivolt RMS. No es tan alto, ¿no? Recordemos que yo puse un solo capacitor cuando el datasheet nos recomienda dos en paralelo, que eso es mejor porque baja el SR. Pero bueno, no está mal. El datasheet nos había dicho que íbamos a tener más o menos un poquito menos de 10 milivolt, pero bueno, no teniendo la capacidad que corresponde, un capacitor usado, vaya uno a saber en qué estado está, está bastante bien, diría yo. Bueno, ahora lo que hicimos fue conectar el 7805, ¿no? En la misma configuración, le voy a conectar la resistencia, ahí se la conecté. Bueno, y obviamente no tiene nada de ruido, esto es una maravilla. Así que, bueno, yo no sé si la TPS merece un 7, no tiene mucho ruido, quizás merezca un 750, 8, más no creo, pero acá, obviamente esta batalla la termina ganando siempre lo que es el regulador lineal. Bueno, otro ítem muy importante es el costo, ¿no? Como yo di un ejemplo hace un rato, supongamos que nosotros tenemos que fabricar 100 placas y yo voy a necesitar 100 reguladores y yo no sé cuál elegir. Bueno, yo a esto le puse un porcentaje del 10%, es poco, ¿no? Pero si ustedes consideran que el proyecto esto es muy importante, esto les guste o no, va a haber que subirlo. Bueno, para tener una referencia, yo entré a DigiKey, ¿no? Lindo lugar para hacer compras, ¿no? Nuestro shopping electrónico. Y para tener una idea del precio, ¿no? Quizás ustedes compren en otro lugar, pero bueno, no importa, es para tener una idea en realidad, ¿no? Entre uno y otro. Bueno, si compro una sola me sale 7 dólares con 39, ¿no? Si compro 10, baja el precio y así sucesivamente. Si yo di el ejemplo de comprar 100, bueno, acá estoy en 80, estoy cerca, ya baja un poco el precio. De todas formas, 5 dólares es bastante, porque obviamente esta tecnología es mucho más cara que un regulador lineal. Por otro lado, acá tenemos el LM7805, también de Texas, si no me equivoco, sí, acá está. Este está $1.97. Bueno, está mucho más barato. Hay otras marcas más baratas, otros modelos. Recuerden que algunos traen filtros adentro, que está bueno tenerlos, ¿no? El rechazo a los 100 Hz, a los 120. Algunos creo que hasta rechazan los 50. Bueno, eso está bueno, ir viendo en la datasheet que trae y que no. Y bueno, y en base a eso ir eligiendo. Acá está el LM340 de Texas. Este está más caro, 2,57. Bueno, hay un montón de modelos y de precios. Ahora bien, este es más barato. Este que está acá es mucho más barato. También es de Texas, UA7805. Bueno, habría que leer la hoja de datos, ver qué diferencia hay con el otro y ver si les conviene o no. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, sí, obvio que es más barato. Sí, ya lo sé, son dos cosas distintas, ¿no? Pero muchas veces cuando nosotros usamos estos reguladores necesitamos disipar calor. Entonces ahí entra en juego algo más del costo, ¿no? Porque no es que esto lo conecto y anda, no. Si yo estoy disipando, no sé,
3 watts, yo no lo puedo dejar así. Por ejemplo, yo hace un ratito bajamos de 10 a 5 volt, es decir, hay una diferencia de tensión entre la entrada y la salida de 5 volt. Y le pedimos 500 mA. Y si hacemos tensión por corriente, nos da 2,5 watts. Y eso, nos guste o no, hay que disiparlo. Yo lo tuve unos segunditos y lo desenchufé. Y ya estaba tibio el regulador. Y ni hablar la resistencia, ¿no? Entonces, para esos casos va a haber que calcular y tener en cuenta lo que es el disipador. Los disipadores no son muy económicos. Bueno, yo acá dejé uno ya abierto. Este disipador es común. No sé si es suficiente o no, pero bueno, no importa. Bueno, acá dice que es para 2 watts. Y está a 5 dólares. Bueno, está bastante caro. Si pedimos 100 vale 4 dólares, pero lo que quiero decirles es que hay que sumarlo al valor del regulador. Es decir, hay que tenerlo en cuenta, ¿está bien? Por otro lado, a esta fuente hay que tener en cuenta que hay que comprarle los capacitores. Yo no busqué los costos, pero bueno, no suelen ser caros, pero hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces recapitulando, tenemos que darle puntaje al costo. Yo a la TPS le doy un puntaje de 4 y al 7805 le di un puntaje de 8. Esto es variable, como yo ya les vengo diciendo. Ustedes van a tener que evaluar el costo de uno, el costo del otro, el peso sobre el proyecto completo y bueno, darle un puntaje que corresponde. A mí me parece que 8 está bien, aunque por ahí esté un poco alto si hay que comprar un disipador. Pero bueno, a veces yo cuando hago un proyecto levanto disipadores de la calle, los estoy guardados y bueno, a veces me las arreglo con eso. Pero cuando hay que hacer algo para un cliente hay que comprar algo nuevo y que quede lindo, ¿no? Así que bueno, eso lo evaluarán ustedes. Bueno, otro punto que puse y me pareció interesante es la respuesta a transitorios. Es decir, yo tengo primero el regulador, cualquiera de ellos, sin carga, le conecto una carga y quiero ver cómo responde. Le puse un peso del 5% porque mucho no me parece algo tan relevante. Los dos tienen una respuesta parecida, no igual. Así que bueno, vamos al laboratorio a ver qué nos muestra el osciloscopio. Bueno, estamos acá para hacer una pruebita. Vamos a configurar el osciloscopio para medir la respuesta a un transitorio. Bueno, lo que estamos viendo ahora es una captura de pantalla de cómo es que responde este regulador, ¿no? En este caso estoy todavía con el 7805 que quedó en la protoboard de la prueba anterior. Y acá lo tenemos sin carga y de repente le conecto lo que es la resistencia de 10 ohm, ¿no? O sea, quiero ver yo cómo se comporta, ¿no? A este transitorio, ¿no? Es como estaba sin carga, de repente tiene una carga, tiene una demanda de corriente y yo quiero ver cómo responde a eso, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver acá un voltaje pico a pico de 2 volt, es bastante. RMS tenemos 359 milivolt y estamos en una escala de 500 nanosegundos, o sea que digamos que la respuesta es bastante rápida, ¿no? Y bastante bien. Y obviamente, bueno, acá tenemos el bajón de tensión y después ya se empieza a equilibrar. Bueno, ahora tengo conectada la fuente TPS, la que es de CDC, y lo que voy a hacer es conectar con mucho cuidado la resistencia de 10 ohm y vamos a ver qué se ve al principio. Bueno, nos fuimos un poquito de escala. Bueno, vamos a hacer una captura nueva, a ver si sale parecida. A veces puede haber falsos contactos, ¿no? Y uno hace una medición errónea. Bueno, ahí se ve un poquito más chico, vamos a hacer una más. Ahí está. Bueno, ahí un poquito más grande, pero bueno, son parecidas. Bueno, en este caso estamos en una escala de 20 nanosegundos, ¿no? Tenemos un valor pico a pico de 1 volt y obviamente como se trata de una fuente de CDC va a tener unas oscilaciones, ¿no? Porque estaba sin carga y de repente tiene una carga. Bueno, y parece que bueno, oscila un poquito más, pero tenemos un valor pico a pico de 1 volt. Antes teníamos un valor de 2 volt, así que bueno, es un poquito mejor, pero bueno, tiene una oscilación, ¿no? Que es de alta frecuencia, ¿no? Y eso por ahí puede molestar. O sea, tiene cosas mejores y cosas quizás que no son mejores, ¿no?
tenemos una frecuencia de 76 MHz, ¿no? Que es esta oscilación que está acá, hasta que llega un momento que se estabilizó. Bueno, entonces ya vimos en el laboratorio cómo son las respuestas a un transitorio, en este caso para una carga de 10 ohm. Y bueno, tiene un porcentaje muy bajo, así que no va a cambiar mucho lo que es el resultado del promedio, pero podríamos decir que la de 7805 es un poquito mejor. La duración de ellos es muy parecida, la amplitud es un poquito más grande en esta, pero bueno, me gusta más el regulador lineal porque no tiene esas oscilaciones de alta frecuencia. Entonces yo acá, ahora me arrepentí, le voy a poner un 8 y le voy a subir un poquito, no más que eso, porque bueno, igual obviamente el regulador tiene que suplir esa nueva condición de carga y bueno, al principio como que le cuesta un poco, ¿no? De todas formas la de CDC no es mucho mejor, así que bueno, queda con 7 y con 8. Bueno, y por último una última característica, que es la complejidad, ¿no? Yo acá a la TPS le puse un 7 porque hay que comprar los capacitores que nos dice el fabricante, hay que soldarlos en una posición especial, que eso lo especifica el datasheet, después les dejo una foto. Hay que poner el osciloscopio, hay que tomar mediciones, hay que hacer bastantes cosas. Entonces, si bien está todo resuelto y uno compra el modulito, como yo se los mostré, lo conecta y ya está, y pone los capacitores, de todas formas hay que hacer algunas mediciones y probar que todo ande bien. Por otro lado, el regulador es más fácil, o sea, muchas veces lo he conectado sin capacitor y anda igual. Igual hay que poner, ¿no? La capacidad que no es el fabricante. Pero en cuanto a complejidad, obviamente es más simple y la verdad que yo nunca tuve ningún problema. Está con un porcentaje del 5% también, así que bueno, esto no tiene mucha injerencia en lo que es el promedio, ¿no? Y bueno, y el resultado final de la TPS me dio 7,65 contra 8. Ganó el regulador lineal. Me parece que es más fácil, ¿no? Uno lo conecta y se olvida. Es una lástima que tenga tan poca eficiencia. Lo que se puede hacer es intercalar uno y otro, ¿no? Aguas arriba un regulador del tipo de CDC como la TPS, no sé, que baje de 15 volt a 10 y después los últimos 3 o 4 volt que los termine de regular un regulador lineal. Esa es una idea, ¿no? Parecido al proyecto de la fuente que hice el año pasado, pero bueno, ya queda a criterio de cada uno cuál elegir. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao, chao.